Bueno, siguiendo con las clases de materiales de la Cátedra de Técnica Quirúrgica, vamos a hablar sobre drenes y sondas. ¿Qué son los drenes? Son un conjunto de medios mecánicos por el medio del cual nosotros podemos eliminar un contenido dentro de una cavidad, que puede ser sangre, puede ser bilis, puede ser pus, puede ser incluso aire. Esto puede ser considerado un método quirúrgico. Permite eliminar los líquidos. Es un método quirúrgico, obviamente, si nosotros operamos a un paciente con una colisión intraabdominal, nosotros lavamos a este paciente, lo drenamos y le colocamos drenes. Entonces, ¿qué consiste? En colocar drenes para favorecer la evacuación de las colisiones líquidas o gaseosas. Los drenes se clasifican por su acción profilácticos o terapéuticos. Los profilácticos son aquellos que se utilizan generalmente en cirugía que el área o los tejidos son muy vascularizados y tienen alta probabilidad de que produzcan algún hematoma. Y los terapéuticos son aquellos como en los abscesos intraabdominales que se hacen o se colocan para drenar o tratar esa colisión intraabdominal. Por su localización, nosotros podemos colocar drenes en superficiales, por ejemplo, cuando hacemos un drenaje de un absceso de piel, o lo podemos colocar también intracavitarios como en los abscesos intraabdominales. Luego tenemos que se clasifican según su constitución y puede ser con el material de que están hechos y generalmente son tubos que pueden ser de silaje, que pueden ser de látex. Las gasas también se utilizan pero para drenajes superficiales y los mitos que tienen combinación de material. También una de las clasificaciones más importantes es la clasificación de la función y estos drenes podrían ser pasivos o podrían ser activos. Tenemos los pasivos, utilizan la fuerza de la naturaleza, la capilaridad, la gravedad y la presión de los órganos intraabdominales para lograr la evacuación del contenido. Los activos requieren un sistema de gradientes de presiones o necesitan un aparato aspirativo. Entonces, y aquí ellos a su vez se clasifican con entrada de aire y sin entrada de aire. Tenemos que los drenes pasivos, como lo de la gasa, como la gasa que drena por capilaridad, se utiliza para abscesos pequeños, son las llamadas mechas, y no pueden ser utilizados en cavidades intraabdominales porque ellas con el tiempo se degradan y se deshilachan y producen cuerpos extraños. Un ejemplo sería el dren de Penrose. Este dren de Penrose puede encontrarlo de esta forma o el tubo de drenaje de Penrose. Los tubos lo hacen por gravedad, que quiere decir que se debe colocar en las zonas más declive y el diámetro de la luz va a estar acorde al líquido que nosotros vamos a drenar. Tenemos otros mixtos, que es el tipo Waterman, que es un dren que utiliza un material y dentro de él utiliza otro. Puede ser un dren de látex con una gasa en su interior. Luego tenemos los drenajes simples con gasa, drenaje con segmento de látex, que es Penrose, drenaje con tubo de goma, que es también Penrose tipo tubo. Los drenajes mixtos, cigarrillos, pues Penrose con gasa, o el tubo de goma, que puede ser el mismo tubo de goma con un látex alrededor. Entonces es una combinación los drenajes activos son aquellos clasificados con entrada de aire y sin entrada de aire. Y los que no tienen entrada de aire, que son completamente sellados al vacío, que hacen es un gradiente de presión o de presión negativa que atrae el líquido hacia el reservorio, son los llamados tipo BAC. Y que las entradas de aire son aquellos que están conectados a un equipo de succión y está el tipo Saratoga. Digo tipo Saratoga porque puede ser el Saratoga mismo, que parece un tubo de tórax con otro tubo en la parte interior, que tiene orificios en su extremo distal para colocarlo dentro de la cavidad y tiene un orificio en la parte distal, en la parte distal el que queda fuera del paciente,
para que entre el aire y no se peguen los órganos al orificio los orificios de drenaje, ya que esto en su extremo que está fuera del paciente está colocado a un equipo de. Llamamos también tipo Saratoga, porque bueno, hace el mismo procedimiento, no puede ser Saratoga o tipo Saratoga. Nosotros hacemos drenajes de tipo artesanales con el mismo Foley, que es una sonda, pero que lo preparamos para drenar. Luego aquí tenemos los drenajes tipo BAC. Este es el primero que apareció con este tipo de sistema, que es llamado PortoBac. Él tiene un reservorio, perdón, un reservorio en forma de acordeón y puede tener una punción para entrar a la piel. Generalmente lo hacemos de la parte interna hacia afuera y luego así colocamos el catéter que está fenestrado dentro de la cavidad y luego lo conectamos al reservorio. Una vez que nosotros lo conectamos al reservorio, una vez que está todo sellado y cerrado la cavidad en donde se colocó, el PortoBac generalmente no se coloca en la cavidad abdominal por el material que es muy duro, se coloca, por ejemplo, a nivel más superficial, a nivel de la mama, de la axila, del cuello. Y bueno, una vez que nosotros lo conectamos y todo está sellado, entonces presionamos el acordeón hasta cerrarlo completamente y luego nosotros lo tapamos el reservorio. Al taparlo, él queda totalmente plano y a medida que vaya drenando se va abriendo. En ese caso, nosotros luego lo vaciamos abriendo el reservorio y lo vaciamos y luego nuevamente nosotros lo vamos a presionar para que haga otra vez su función. Existen otros drenes activos sin entrada de aire como son los Jackson Pratt y de Blade. Ambos tienen de reservorio como una perita que simplemente se presiona y se adosan las paredes de manera que ocurra la succión por presión negativa. Entonces, el Jackson Pratt lo identifican por este tipo de catéter que está todo fenestrado, que va dentro de la cavidad y está conectado a ese reservorio. Y el Blade, el catéter es totalmente cilíndrico, que tiene una serie de orificios por la cual va a entrar el líquido a drenar y el drenaje llega al reservorio que también es en forma de pera. Este drenaje activo es activo sin entrada de aire, lo podemos observar aquí. Fíjense que aquí ya está lleno, en este caso ya no está cumpliendo su función y se lo coloco por eso, está lleno de sangre, ya tiene su forma original. En este caso debemos vaciarlo y luego nuevamente presionar las paredes para que queden adosadas y la presión negativa haga que otra vez se saque el líquido que se encuentra dentro de la cavidad. Luego, la característica que debería tener un dren es que su superficie debe ser lisa y suave, de manera que si no se pegue a los órganos vecinos. El material debe ser radiopaco. Es importante esto porque si nosotros colocamos un dren y al momento de retirarlo queda un segmento y no estamos seguros si está dentro o no, hacemos una radiografía y podemos ver si está el segmento de dren o no. El material que se utilice no se debe debilitar dentro de la cavidad ni dejar cuerpos extraños. Por lo tanto, o sea, como les expliqué anteriormente, la gasa no se utiliza para drenar dentro de la cavidad. Los principios generales para colocar un dren pasivo, que ya sabemos que trabaja por capilaridad, por gravedad y por presión de los órganos adyacentes a esa cavidad, a ese absceso que se encuentra ahí, como utilizan ese tipo de fuerzas, ellas deben colocarse en la zona más débil. Deben tener la dirección más corta, que es generalmente el trayecto recto. No quiere decir que vamos a drenar un acceso que está en el parieto cólico derecho y lo vamos a colocar el drenaje en el parieto cólico izquierdo
para drenar a ese nivel. Ese es el trayecto más largo. Eso no se debe hacer. Se debe colocar en la zona más cercana, más declive, y la efectividad va a estar en relación o al calibre del dren que utiliza. Los espacios donde se acumulan líquidos, generalmente los espacios subfrénicos, los espacios de Morrison, el espacio parietocólico derecho e izquierdo, los fondos de saco tanto anterior como posterior, y interasa. Son todos los espacios donde generalmente se acumulan líquidos. ¿Cuál es la indicación de colocar un dren? Bueno, la única indicación que hay para colocar un dren es drenar algo. Puede ser drenar bilis, puede drenar sangre, puede drenar pus, puede drenar gas, pero la función y la indicación es drenar. Básicamente. Entonces, podemos colocarlo, los criterios para colocarlo pueden ser, como habíamos dicho, profilácticos o terapéuticos. Entonces, para prevenir que se acumule líquido. Por ejemplo, en la cirugía de cuello, que el cuello está muy vascularizado, probablemente, por más que sea una buena hemostasia, puede formar un hematoma, entonces ahí nosotros colocamos drenes para prevenir acumulación de líquido y no terminar con un hematoma en cuello que es bastante grave. Por ejemplo, en la cirugía de mama también se coloca en forma profiláctica por la gran cantidad de tejido linfático y la gran cantidad de vasos que también pueden acumularse líquido y por lo tanto se deben colocar dren profilácticos, ¿no? En las cavidades de los accesos también se colocan, como ya habíamos explicado antes. Tutoreando anastomosis. Eso significa que yo lo puedo colocar eh, eh, para yo observar si la anastomosis tiene alguna fuga. Hay personas que no colocan dren, después vamos a ver si lo colocan, quiénes lo colocan, quiénes no. Pero eso queda a criterio del cirujano. Entonces, muchas veces se supone que si uno hace una anastomosis debe ser idónea, debe cumplir con todas las características de una anastomosis adecuada, sin tensión, con bordes bien vascularizados, etcétera. Pero a veces hay condiciones abdominales que pueden favorecer la dehiscencia o la fuga de la anastomosis. Entonces, en estos casos se ponen drenajes cercanos, no encima, pero sí cercanos a la anastomosis, de manera que la estuvieran como vigilando para que cualquier fuga nosotros podamos hacer un diagnóstico precoz. Entonces, también, bueno, y se coloca en forma terapéutica, obviamente, en forma terapéutica cuando nosotros drenamos un absceso intraabdominal, lavamos la cavidad y colocamos los drenajes con la finalidad de que esos líquidos que seguramente se van a formar, porque ya sabemos que se han formado y requiere tratamiento para que no se sigan formando, se colocan para ese drenaje. Ahora, dependiendo del dren, si es activo o si es pasivo, la colocación varía. El cierre de la herida, cierre cuidadoso de la herida y retiro temprano del dren. Eso también es relativo. Todo lo que es referente al dren es relativo. Hay cirujanos que no colocan dren a nada y hay cirujanos que colocan dren a todo. Yo pienso que el dren tiene su momento de colocarlo. Yo lo coloco siempre profiláctico a nivel de cuello y de mama, y a nivel abdominal lo coloco cuando estoy colocando un dren terapéutico, por ejemplo, en un absceso intraabdominal, pero pero hay personas y tutoreando una anastomosis solo cuando siento que las condiciones del abdomen no son las más adecuadas, y eso me da la tranquilidad de hacer un diagnóstico precoz. No todos, no siempre coloco drenes tutoreando alguna anatomía. Se deben colocar
Depende del sitio por contrabertura. En el abdomen todos los drenes pasivos se van a colocar por contrabertura y en la zona más de piso. Deben fijarse cuidadosamente porque después que colocas un dren por alguna razón, por la razón que sea, debes fijarlo para evitar que en el movimiento del paso del paciente a la camilla se pueda salir el dren. Evitar superficies óseas, articulares o tendones y la infección de la exteriorización del drenaje debe ser lo suficientemente amplia de manera de que no obstruya el drenaje e impida la función del mismo. Esto es un dren activo de succión por presión negativa. Este dren lo estamos sacando, como lo pueden ver aquí, por contrabertura, ¿no? Generalmente. Fíjense la presión que hay sobre las paredes del drenaje y la salida del líquido a través del tubo para llegar al receptor. Esto sería un dren que se colocó en forma profiláctica a nivel del cuello. ¿Qué tipo de dren utilizar? Bueno, el tipo de dren a utilizar va a depender de dónde lo vamos a colocar. Entonces, vamos a utilizar los drenes activos de presión negativa, lo vamos a utilizar el tipo Portovac, puede utilizarse en la parte superficial, en mama, en cuello. Los drenes activos, desde que aparecieron los drenes Jackson Pratt y Blay, se utilizan también en la cavidad abdominal, porque están hechos de un material mucho más flexible que nos aseguraría que no producen una lesión a nivel de los órganos cercanos a este drenaje. El calibre también hay que tomarlo en cuenta. El calibre se va a utilizar dependiendo de lo que vayamos a drenar. Si nosotros vamos a drenar un pus espeso, no podemos poner un dren de bajo calibre. Y por supuesto el material. Generalmente, si colocamos drenes pasivos, solamente si el paciente presenta complicaciones, es cuando nosotros a veces decidimos colocar, o dependiendo de la magnitud del absceso intraabdominal, colocar un dren activo conectado a una máquina de succión, o también colocamos drenes activos, pero de presión negativa. Cuando en cirugía, cuando nosotros utilizamos drenes activos de succión negativa, los principios que dijimos anteriormente para los drenes pasivos no aplican. Por ejemplo, nosotros operamos un paciente de un apéndice por laparoscopia que tenía 300 cc de pus, decidimos colocar un dren activo de succión negativa. Este dren no necesariamente tiene que salir lo más cercano del sitio del drenaje. Puede salir más alejado. ¿Por qué? Porque es un dren que actúa por succión negativa y no requiere una posición en declive. Entonces, es importante hacer esa observación. Cuando nosotros retiramos el dren, es también, así como la controversia de colocar el dren, es la controversia de retirar el dren. Yo voy a tratar de ser lo más explícita posible en el retiro del dren. Si nosotros, va a depender de por qué lo colocamos. Si nosotros colocamos un dren profiláctico en cuello, si a las 24 horas no ha drenado nada, se retira. No tiene sentido dejarlo más tiempo, porque si el hematoma no se realizó en 24 horas, es muy probable que no aparezca después. Si nosotros colocamos el dren terapéutica, por ejemplo un absceso interabdominal, lo vamos a dejar hasta que cumpla su función. ¿Cuál es su función? Drenar. Entonces, ¿cuánto tiempo lo vamos a dejar también? Porque a veces el tiempo se extiende. Y muchas veces nosotros dejamos un dren un dren en una cavidad abdominal
de un acceso, por un acceso intraabdominal y drena, drena 100, 200, 300 cc de pus todos los días, a pesar del tratamiento adecuado, a pesar de que sabemos que el drenaje está permeable y todo eso. El paciente persiste con la secreción, mientras se cambian los antibióticos, se rotan, etcétera, persiste con la secreción, pasan 10, 12, 15 días. ¿Cuánto tiempo lo podemos dejar? Bueno, el DREN también puede perpetuar la infección. Entonces, se podría tomar la decisión de retirar el DREN, pero después de los 10 días, porque ya se hizo la fístula desde la cavidad del acceso hacia la piel. Lo que tendríamos que tener cuidado en ese momento es de mantener abierta la piel, que no se cierre, para que no se acumule en ese espacio. Cuando nosotros colocamos un DREN para tutorear, tenemos que tomar en cuenta las estadísticas. ¿Cuándo se te puede jugar o puede haber una dehiscencia de una anatomía? Si nosotros realmente lo colocamos para tutorear, no tiene sentido de que si a las 24 a 48 horas no salió nada, retirarlo, porque estadísticamente hablando, la dehiscencia o la fuga de la anastomosis ocurre entre el octavo y el día 14. Entonces tendríamos que dejarlo aproximadamente ese tiempo si lo que queremos es tutorear la anatomía. Entonces, como ya ven, los criterios son variables, tanto para colocarlos como para retirarlos, pero yo hablo en base a mi experiencia y a mi preferencia. ¿Cuáles son las complicaciones que puede producir colocar un DREN? Bueno, puede producir una reacción inflamatoria local, puede perpetuar una infección, puede, si hacemos una incisión demasiado grande de contrabertura para colocar el DREN, puede haber una eventración a través de ese orificio. Puede alterar el proceso de cicatrización. Generalmente nosotros retiramos el DREN y dejamos que cicatrice por segunda intención. Lesiones de asa o vaso, y esto va a depender del material que nosotros utilicemos para drenar. Ya les dije que antiguamente los drenajes activos de succión negativa no se colocaban en la cavidad abdominal porque el material del Portovac es un material muy duro que produce lesiones de vasos, entonces, de órganos que están circundantes, porque la presión es constante mientras se está llenando el reservorio. Y desde que salieron los tipos Jackson Platt y los de Blake, que son mucho más flexibles, entonces sí se colocan dentro de la cavidad abdominal. Pérdida del DREN. Esto puede ocurrir que de repente lleguemos a evaluar a nuestro paciente y ya no tiene el DREN. O sea, fue mal fijado y lo perdió. Siempre y cuando debemos verificar que el DREN esté o en la cama del paciente o en el piso, que para, si no, investigar en dónde puede estar ese DREN. Se debería hacer una radiografía de abdomen para averiguar si parte del DREN está dentro de la cavidad. Retención del DREN. A veces ocurre de que no podemos retirar el DREN por alguna razón. Puede ser que el orificio de salida del DREN ha sido muy estrecho y en ese caso se dilataría un poco para poder sacar el DREN. Otra de las complicaciones es que el drenaje sea insuficiente. Quiere decir que esa es una de las complicaciones relacionada con la función del DREN, que es drenar. Quiere decir que está obstruido, ya sea porque el orificio de salida es un poco estrecho, que está obstruido por alguna detritus o secreción y no está cumpliendo su función. Y en ese caso no tiene sentido dejarlo colocado. Bueno, gracias, este es el fin del primer módulo. Próximamente continuamos con el segundo módulo de drenes y sonda y en ese módulo vamos a hablar de la sonda.